Lo dijo en la primera hora. Está con nosotros la asambleísta por la provincia de Tungurahua de Revolución Ciudadana y además presidenta del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres, Rosa Belén Mayorga, visita nuestra mesa de trabajo. Le hemos invitado, entre otras cosas, porque, digamos, en medio de esta discusión de una supuesta intención de una alianza política entre el correísmo y la vicepresidenta de la República, ahí aparece el grupo parlamentario que, entiendo, va a presentar o ha presentado un pedido de cambio del orden del día para que se analice un exhorto para que el presidente de la República, cuando se presente a la reelección e inicie la campaña, proceda con lo que dice la Constitución, que es solicitar licencia y encargar la presidencia a la vicepresidenta. Legisladora, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. ¿Qué tal? Qué gusto, muy buenos días, Fabricio, Belkis, y a todos quienes hacen este segmento radial informativo, a toda la gente que nos está escuchando de la misma manera, un abrazo grande. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, ¿qué mismo está pensando hacer el grupo parlamentario sobre este tema? ¿Qué mismo? ¿Qué bueno, mismo? Aquí hay un antecedente. Es el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional. Generalmente el grupo parlamentario está ligado, sí, a un trabajo constante donde hacemos capacitación, tratamos de formarnos en vocería, trabajamos con lideresas, con organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos, estamos preocupadas por temas de violencia en cualquiera de sus expresiones, etcétera. Y este tema no es menor. Yo creo que hay que quitarle cualquier nombre, incluso cualquier ideología, hay que quitarle ese tipo de sesgo a una discusión que tiene que ver con, por un lado, respeto de las funciones de la vicepresidencia, independientemente de quién sea quien esté al frente de esa vicepresidencia, pero por otro lado también el respeto a la Constitución y la ley, porque las cosas están claras en este país respecto del encargo o no de, en este caso, funciones de un presidente o de una presidenta o en el momento de una eventual ausencia del mismo o de la misma. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres sesionó el día lunes de manera virtual para justamente tratar, analizar posibles acciones que pudiera emprender el Grupo Parlamentario respecto de lo que está pasando con esa posible ausencia del presidente de la República y el encargo o no de sus funciones a quien en este caso ejecuta, digamos, el encargo de vicepresidencia, insisto, independientemente de quién está ahí. Acciones en el sentido de elevar este debate al Pleno de la Asamblea, al Pleno de la ¿ese es el Asamblea objetivo? Nacional. Es el único objetivo, es decir, que nosotros como grupo parlamentario no podemos estar, digamos, al margen de esa discusión porque, entre otras cosas, lo que hacemos es trabajar respecto del fortalecimiento de los derechos de participación política de las mujeres y, por otro lado, la Asamblea Nacional, hacer una de las funciones del Estado y donde nada más y nada menos se hacen las leyes, se debaten las leyes, se aprueban las leyes, cómo no la Asamblea también me parece debe tener un criterio respecto de esto, respecto del respeto a las leyes y la Constitución. Ese ha sido el único pedido que se ha hecho a través de la asambleísta Paola Cabezas en el seno de esta sesión del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres para pedir que este día jueves, es decir, mañana en la sesión de las 10:40, haya un cambio del orden del día en donde nosotros llamemos a debatir alrededor de esta posibilidad o de esta necesidad más bien de pedirle al gobierno nacional que cumpla con la Constitución, que la respete, que respete la ley y que además se garantice en este país, en este y en otros ámbitos, los derechos de participación de las mujeres. Creo que eso tiene que estar sacramentado, no puede haber vulneración alguna y que además es un ejemplo sonado, porque para nosotros es claro que cuando hay una mujer en funciones, nada más y nada menos que como vicepresidenta de la República, lo mejor que puede pasar en este país es el respeto a esas atribuciones. ¿Por qué? Porque además estamos dando un mensaje a otras mujeres que quieren participar en política. Y si no hacemos de este espacio un espacio de seguridad, un espacio donde se respeten funciones, donde se respete la ley, donde se respeten las garantías constitucionales e incluso de tratados internacionales que hay, no solamente en derechos humanos, sino justamente en la garantía que debe haber para las mujeres, lo que estamos haciendo es debilitando probablemente la democracia
urgencia y ese ánimo de participar de muchas otras mujeres en política. Así que esas son un poco nuestras preocupaciones y por eso se ha levantado esta necesidad o esta posibilidad de elevar en el Pleno de la Asamblea Nacional el debate, el análisis, la discusión respecto de lo que está sucediendo. Otros temas, otros tintes más políticos que se le quiere dar a esto, para nosotros está claro que hay que dejarlo completamente de lado y salvaguardar la discusión respecto de el cumplimiento de la Constitución, de la normativa que es clara y de los derechos de participación política de las mujeres. Lo que implica que ustedes como grupo y como bancada de la Revolución Ciudadana defienden el hecho de que la vicepresidenta es quien debe asumir el poder en el momento en que Daniel Noboa entre a la campaña electoral en el próximo proceso de elecciones. Es lo que dice la Constitución. No hay otro camino. Es lo que dice el Código de la Democracia, es lo que ha sido ratificado a través de sentencia de Corte Constitucional. Entonces, estirar la norma para ver otras posibilidades de solución nos parece que pudiera estar de más. Pero es que, por ejemplo, si la normativa es clara, no hay en dónde perderse. Yo coincido en eso y lo he venido diciendo en las últimas semanas. O sea, para mí no cabe interpretación alguna. La función, y es nomás de revisar la Constitución, me parece que es el 147 de la Constitución, que establece que la función natural de quien ostenta la vicepresidencia, la función natural constitucional primigenia, es reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. Y cuando no esté reemplazando, asumir las funciones que le encargue el presidente de la República. Eso dice la Constitución. Para mí no hay discusión alguna, tampoco el tema de la licencia, más allá de este pedido de pronunciamiento de la Procuraduría. Si no hay discusión alguna sobre este tema, como usted también lo está reconociendo, ¿para qué la Asamblea va a involucrarse en un tema que por el momento, o sobre el que por el momento no tiene nada que hacer asambleísta? Nosotros como grupo parlamentario sí. Y es nuestro deber y nuestra obligación tener un pronunciamiento porque además sí hay sectores de mujeres que han estado un poco a la expectativa de cuál es la postura del grupo parlamentario, porque es un grupo parlamentario por los derechos de las mujeres. Tenemos una relación directa con el tema de la participación política de las mujeres y el pleno ejercicio de este derecho. Y luego también que la Asamblea Nacional tenga una postura. Nosotros no podemos involucrarnos en la toma de decisiones de otros sectores ni de otras funciones del Estado, pero al menos sí tener una postura clara. ¿Por qué? Porque es la Asamblea Nacional donde se generan, se aprueban las leyes y lo mínimo que podemos hacer es tener una actitud responsable de cumplimiento de la misma y de respeto de la misma. Yo creo que esa es la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional. Además, en el debate, los legisladores, las legisladoras son libres de tener también una postura respecto de si la Asamblea debe o no pronunciarse. Para eso está el debate. Es una propuesta que se le hace a la Asamblea Nacional. Insisto, por estas dos cosas, porque estamos próximos a tener una información respecto de si se va a cumplir la normativa o no. Y frente a ello, la Asamblea Nacional yo creo que tiene que ratificarse en la necesidad de que la Constitución y la ley se cumplan en este país. Respecto de algo que está clarísimo, entiendo que la Procuraduría, ¿no es cierto?, se le ha hecho esa consulta por parte de la Secretaría Jurídica del Gobierno. La Procuraduría también está haciendo sus consultas. Si le hace una consulta a la Asamblea, por supuesto que la Asamblea debe tener clara cuál es su postura. Pero no le ha hecho una consulta a la Asamblea, pues. Me parece que estaba en proceso de realizarse la consulta tanto al CNE como a la Asamblea Nacional. Por parte de la Procuraduría. Por parte de la Procuraduría. ¿Y qué le consultarían a la Asamblea? Es que ese es el tema. Ya eso todavía no sabemos. De la Procuraduría, no ¿ustedes? existe el conocimiento, no sabemos cuál es la consulta exactamente, pero independientemente de cuál sea, lo mejor que puede pasar es que la Asamblea también ya tenga en su conjunto, después de haber debatido, una postura clara. Yo no creo que eso está reñido con el tema, con el tratamiento que se debe dar del tema, porque lo único que tiene que pasar es que la Asamblea se ratifique en el respeto que debe haber por parte del Ejecutivo y de todas las funciones del Estado a lo que ya está escrito en la Constitución y en la ley. Respecto de esto y de otros temas, yo creo que ahorita estamos transitando por una problemática que no sale ni de la Asamblea, no inicia el grupo parlamentario, inicia el propio presidente de la República a la hora de hacer consultas para ver cómo salir del paso de algo que está absolutamente claro. Si él pretende ser candidato, ¿no es cierto?, nuevamente participar como candidato a la presidencia de la República, está claro el camino. Entonces, más bien la discusión, digamos, el misterio, las dudas, nacen por ahí. Y yo sí quiero también decir otro tema, que ahora su vicepresidenta le sea incómoda,
Eso no es un problema ni del país, ni de la Asamblea, ni de absolutamente nadie. Eso lo tuvieron que resolver ellos muchísimo antes. Que en este momento la incomodidad genere vamos a ver cómo bypaseamos la Constitución, la legislación, eso ya es un tema que lo tienen que resolver entre ellos. El país, la institucionalidad del país no tiene por qué pagar las consecuencias de desavenencias o desacuerdos que tengan entre ellos. En este momento es Verónica Abad, mañana puede ser cualquier otra. Por lo tanto, yo he comenzado, digamos, esta discusión diciendo, dejemos de ponerle nombre incluso, porque nuestra defensa no es de la persona, sino de la institucionalidad, porque no podemos dejar de que se vulneren ahora y más tarde o mañana pase lo mismo. Y esto se repite en el país cada vez y cuando. Por eso nos parece que sí es importante que tengamos una postura clara. Y en este sentido, si bien ustedes van a proponer el debate de este tema el día de mañana, previamente ha habido algún acercamiento. ¿Cuáles son las posiciones de las diferentes bancadas alrededor del tema de Verónica Abad? A ver, yo sí he notado que hay una preocupación independientemente de la bancada, del sector, del movimiento político, respecto de lo que está pasando. Recuerden que casi estamos a la par entre hombres y mujeres en la Asamblea Nacional. Hay un número importante de legisladoras y esto sí ha despertado preocupación por lo que pudiera pasar con las mujeres en el ejercicio de la participación política, porque este sería como un mal ejemplo de lo que puede pasar, insisto, con el derecho de participación política de las mujeres. Por tanto, creemos que sí hay una gran posibilidad de que la Asamblea apruebe discutir el tema. Evidentemente no es unánime, esto tiene que ver lamentablemente también con posturas políticas. Sabemos, entendemos que la bancada oficialista no estaría de acuerdo, no apoyaría y de alguna manera hasta es entendible, digamos, ¿no? A pesar de que tendríamos que separar, como decía Fabricio antes, yo diría que hasta los sentimientos y pasiones políticas, ideológicas, sin embargo entendemos que eso pasaría. ¿Y los demás sectores? Los demás sectores lo están conversando, ¿no? De hecho, entiendo que hay algunas tiendas políticas que hoy en la tarde se reúnen y un poco hablarán también del tema para tomar postura. No es que no hay posibilidad de apoyo. El problema, asambleísta Rosa Belén Mayorga, es que en medio de todo esto, yo entiendo el punto que usted plantea, pero en medio de todo esto resulta que hay una declaración poco contundente de la vicepresidenta de la República ante preguntas que le hace un colega, el colega Lenin García en el Coavisa. Yo creo que la respuesta de la vicepresidenta, ella no dice que frente a la pregunta del colega va a fomentar o analizar un indulto para el expresidente Correa, porque además jurídicamente no se puede y me tomé el tiempo para explicarle a la audiencia qué dice la Constitución, qué dice el Código Integral Penal y qué dice el reglamento que está vigente desde 2014 sobre los indultos presidenciales. O sea, no se puede. 1, 2, el propio Correa ha dicho que no le interesa el indulto. 3, no está detenido, por ende no está cumpliendo una sentencia y por ende no es susceptible de indulto. Pero me parece que la vicepresidenta ignoraba estos elementos que estoy señalando. Tengo esa impresión porque no fue contundente su respuesta y dejó abierta la puerta para una serie de especulaciones. Entonces, tenemos esta declaración de la vicepresidenta, tenemos el papel del grupo parlamentario y, claro, eso ha dado paso para que algunos voceros, tanto del oficialismo cuanto de ciertos medios, empiecen a posicionar el frente de que hay una alianza política entre Verónica Abad y el correísmo. ¿Qué decirle a la gente frente a esto? Frente a este frame que se ha colocado de este maridaje entre Verónica Abad y Revolución Ciudadana asambleísta Rosa Belén Mayorga. Es que no, nosotros ni siquiera lo pensamos. Casi que me hace decir ni Dios lo permita. Porque no va por ahí el tema. Ayer, mientras daba declaraciones en la Asamblea Nacional respecto de este pedido que se va a hacer del cambio del orden del día mañana en la sesión del Pleno, acabo de dar declaraciones, siendo contundente en la claridad que estoy ahora mismo igual manteniendo respecto de que no es a la persona, es a las funciones, es al ejercicio del derecho de participación política, es al respeto de la Constitución, es decir, a la institucionalidad. Fui sumamente clara, 5 minutos después el titular era en defensa de Abad. Entonces, por más que nosotros tengamos claridad en nuestras acciones, que sepamos por dónde va, cuál es la defensa real, cuál es el sentido real de las mismas. Mire, Fabricio Elkis, ya en este país es imposible que no se generen especulaciones. Deberíamos todos, absolutamente todos, ser mucho más responsables respecto de cómo interpretamos la información que brindamos, que nos hagamos cargo también de nuestras posturas, expresiones. Pero ya, insisto, es imposible que lamentablemente no quieran hacer de esto
otra cosa que no sea, insisto, la defensa de la Constitución y la ley. He visto yo también varios titulares y demás, y lamentablemente incluso hasta ponen, ¿no? Como la cercanía del correísmo con Verónica Abad, cuando, por favor, primero yo, tengo que decirlo, ni siquiera voté por ese binomio presidencial. Yo no comulgo con la señora Verónica Abad. Seamos conscientes de que en algún momento ella ha dicho de todo, pues, respecto del correísmo. De eso creo que no hay dudas. Yo no tengo dudas que usted no votó por el por presidente supuesto. Noboa. Y no tengo dudas que usted no comulga con la vicepresidenta Abad. Pero resulta que Revolución Ciudadana, tras la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, tras el asalto a la Embajada de México en Quito, ustedes tomaron una posición de oposición radical al gobierno que no la habían tomado oficial, antes. Digamos, ya, pero no la habían tomado antes. Entonces, es inevitable que algunos sectores compran el argumento de que ahora que están en la oposición, ustedes ven este resquicio de apoyar a la señora Abad porque están en oposición al presidente Noboa. El grupo parlamentario por los derechos de las mujeres no está conformado únicamente por asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. También hay representantes de otras bancadas como Pachacuti, como el socialcristianismo, el oficialismo también está ahí presente, y tenemos también una compañera más bien independiente. Por tanto, esta no es una postura que tiene que ver con carácter político ni partidista, muchísimo menos. Pero como bancada no hay una suerte de pacto en ese sentido. Para nada. De hecho, esta fue una acción que decidió el grupo parlamentario, la bancada se enteró después. Esta sesión del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres ocurre el día lunes. Las declaraciones, justas o no, oportunas o no, suficientes o no, de la señora Verónica Abad son el día de ayer. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo quiero dejar claro esto, aunque gran parte de los medios de comunicación lo hayan presentado como una cercanía entre el correísmo y la señora Abad, para nada. Esta es una acción del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, un grupo parlamentario que está conformado por asambleístas de distintas bancadas, no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones ni políticas ni partidistas. Lamentablemente, y ese ya no es un marco, digamos, mediático que nosotros hayamos creado. Lamentablemente, ahí están las grandes diferencias que tenemos, ¿no es cierto?, con el gobierno. Eso no tiene nada que ver con la acción del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. El hecho de que tengamos diferencias con el gobierno no quiere decir que por esas diferencias tengamos que justificar o aplaudir ese irrespeto que se pretende hacer de la Constitución y de los derechos de participación de las mujeres. Insisto, esto no tiene que ver con una persona, tiene que ver con la institucionalidad. Si en este momento no cuidamos de aquello, más adelante estas cosas se van a seguir repitiendo y eso no le hace bien a la democracia. Hay que verlo por ahí. Ya no puedo hacer yo nada, absolutamente nada, respecto de los titulares que algunos medios quieran sacar y respecto de querer desvirtuar el sentido real que tiene esta acción, que la queremos llevar al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea analizado, debatido, discutido, para que la Asamblea tenga una clara postura al respecto de, insisto, un problema quizás o una desaveniencia o una situación que en este momento está viviendo el país que no fue creado ni por la Asamblea ni por el grupo parlamentario, sino por el presidente y sus desacuerdos con su binomio presidencial, nada más. Asambleísta, brevemente de mi parte, queda claro que se debe respetar la Constitución y las leyes, pero ahora yo le consulto, ¿cómo leen ustedes como movimiento esta preocupación que tiene el gobierno, que ha calificado como riesgoso entregar el poder a Verónica Abad? Y lo pregunto precisamente por las diferencias ideológicas que existe entre la Revolución Ciudadana y esta postura ideológica manifestada por Verónica Abad desde mucho antes, inclusive de la campaña electoral. ¿Cómo miran ustedes esta preocupación del gobierno? O sea, yo no sé de qué está preocupado, si más bien el gobierno ha hecho primero todo lo que en su momento dijo que no iba a hacer, y creo que está más cercano ya en la práctica a las tesis de la propia señora Verónica Abad antes, porque también veo yo con sorpresa un giro en su discurso ahora. Yo no sé si por la situación que está viviendo, yo no sé si por este tiempo transcurrido y donde han tenido esta inmensa separación, ¿no?, entre el presidente y la vicepresidenta. Yo escucho ahora que Abad ya cuestiona un poco ciertas medidas en el plano económico que ha tomado el gobierno. Cuando ella era muy radical en ese sentido. Porque más bien yo habría creído en su momento, antes de que comience ya el ejercicio del gobierno por parte de Daniel Noboa, yo habría creído que más radical en el neoliberalismo era la señora Verónica Abad. Y veo con sorpresa que ahora un poco ella más bien cuestiona
que Daniel Noboa haya tomado ciertas medidas económicas y tributarias. Pero ella cuestiona porque está con las diferencias. Por eso le digo, yo no sé si es porque capaz que ahora si está capaz como que está, si estaban de a buenas y se llevaban bien, hubiera probablemente, claro. probablemente. Pero insisto, no Si podemos vimos ser la acción de la nosotros. señora va de la campaña política. Por eso le decía a ¿Ah? Fabricio, a mí me sorprende, porque más bien en el periodo de campaña más radical en estas tesis neoliberales era la señora Abad y no el señor Noboa, pero llegan al poder y el señor Noboa las practica, las ejecuta y ahora ella las cuestiona. Insisto, son problemas que tienen que resolver ellos. Nosotros nos mantendremos firmes en que acá no se puede bajo ninguna circunstancia vulnerar la Constitución. Y esto que deje también una lección al país, que nos deje una lección a quienes hacemos política. No se pueden escoger cuadros así por así. Probablemente Daniel Noboa no pensó nunca ganar y escogió entonces al binomio que escogió. Cuando llega al poder le es un problema, pero ese es un lío que tienen que ellos resolver, no nosotros. Lo ultimísimo, le voy a leer un mensaje que me escribe un oyente. Los exhortos son declaraciones políticas, lamentablemente, que no aportan en el debate, alimentan los mitos y desvían la atención de lo importante. Yo me quedo con esto, dice alimentan los mitos, porque otra vez, y le reitero, a partir de esto, de esta intención del grupo parlamentario, se alimenta el mito de un supuesto maridaje entre Verónica Abad y el correísmo. Yo devuelvo la pregunta. La acción que queremos realizar el día de mañana para que la Asamblea debata esta situación, ¿es la que alimenta el mito o son más bien las interpretaciones y, no es cierto, las cositas que se le quiere poner a la discusión, esos titulares que son lamentables porque son sesgados, porque son desvirtuados? ¿No será más bien eso, ese tipo de lecturas, ese pensar siempre desde el sesgo político lo que alimenta el mito? ¿Necesariamente es la acción o es la interpretación que están haciendo distintos sectores de esa acción? Y que además tiene un origen, porque tiene un origen en asambleístas del oficialismo. Ahí empezó ese llamado mito ahora. Entonces, yo respeto mucho ese criterio, pero también hago la consulta. ¿Es la acción la que alimenta ciertos mitos o es la interpretación que hacemos de esos actos las que están realmente alimentando y tratando de desvirtuar una acción que no tiene nada que ver con un carácter político mucho menos partidista? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.